¿Usted qué tanto conoce sobre la historia de Huajuapan? Huajuapan históricamente tiene mucha información, hay muchos datos, tenemos documentos diversos que hablan sobre Huajuapan y su historia. Hay un libro muy interesante que es Huajuapan, su historia durante la época colonial y sus pueblos sujetos. Es un documento de Enrique Méndez Martínez y Enrique Méndez Torres que describe la vida de Huajuapan desde la llegada de los conquistadores, unas décadas después, unos años después, se da un acercamiento para empezar a construir desde Huajuapan los primeros acercamientos de los pueblos que estaban alrededor de Huajuapan. En este libro nos permite acercarnos a una realidad más precisa sobre cómo surge Huajuapan, porque estas personas, estos historiadores tuvieron de cerca documentos que narran sobre los inicios de Huajuapan. Y pues a su consideración, históricamente, ¿quién es la figura principal de Huajuapan? Bueno, nosotros conocemos al general Antonio de León y Loyola, que es uno de los personajes históricamente hablando que aportó mucho para Huajuapan, pero también para nuestro país. Vamos a recordar que él entregó su vida en la invasión norteamericana y que por lo tanto merece ser reconocido como una de las figuras importantes para Huajuapan, para México y para el país. En Huajuapan porque él tuvo que ver con las primeras formas de gobierno municipal. Y Valerio Trujano también es importante, vamos a recordar que él tuvo que ver mucho con el rompimiento del sitio de Huajuapan. Por lo tanto, así como escoger entre ellos dos es un poquito complicado, pero quién aportó más al país o qué figura es importante como héroe, pues vamos a considerar que Antonio de León hizo lo suyo. ¿Y usted sabe qué caracteriza la gastronomía de Huajuapan? El uso de epazote, yo siempre he dicho eso, ¿no? El uso del epazote, del chile guajillo, del chile costeño, de la manteca, del ajo, del clavo, de las especies fuertes, de la cebolla. Son como ingredientes necesarios en todos los guisos, ¿no? Vamos a pensar de un pozole, pues ahí se ocupan varios ingredientes, desde el maíz, la manteca de puerco, se ocupaba mucho la manteca de puerco para los guisos, la hierba santa, y para el chileado pues es el ajo, es el orégano, es el chile guajillo, chile costeño, también ahí pues está muy metido clavo. Entonces son ingredientes necesarios dentro de la gastronomía de Huajuapan. Estamos hablando de alimentos o guisos que son populares, sin perder de vista el guiso de los frijoles en sus diferentes formas. ¿Cuáles son los platillos principales de Huajuapan? Bueno, es una pregunta que regularmente nos las hacen y siempre he mencionado, pues que se trata del chileajo, del chilaco, que es de pollo. Es un guiso muy importante porque es un guiso en el que la gente del campo llevaba a la ama de casa, llevaba a su esposo cuando estaba trabajando en el campo, y era un guiso muy necesario, ¿no? Nada más que es como caldoso, pues tenían la precaución de que no se regara. En cambio, el chileajo pues también lo llevaban al campo, pero ese era más fácil de trasladar porque es más espeso, podemos decirle, ¿no? Entonces está el chilate, está el chileajo, está el pozole, los tamales de mole, no los tamales que hay en la actualidad, eran tamales de mole con algunas hebras de pechuga de pollo o de puerco, en su defecto, eran tamalitos bien enrollados, prensados, y esos eran los famosos tamales de mole que se consumían en
¿Qué significado conoce usted del nombre de Huajuapan? Bueno, en el mixteco popular, un poquito hablado, todavía hasta 1980, Huajuapan se reconocía como Ñude. Ñude quiere decir tierra de valientes. En los pueblos alrededor de Huajuapan conocían a Huajuapan así como Ñude. Vamos a Ñude, se dice en mixteco, vamos al lugar donde pues hay gente valiente. Probablemente muchos suponemos que se debió al rompimiento del sitio de Huajuapan, pero etimológicamente Ñu es pueblo, tierra, De es bravo, valiente. Entonces así viene la descripción. Sin embargo, en este libro, y bueno, varios autores también hacen reconocer que Huajuapan proviene del náhuatl. Eso también ya lo tenemos como reconocido, cuyos significados huacín, que quiere decir guaje, y pan, río de los guajes, por lo tanto diríamos Huachipan, río de los guajes. Pero este libro no dice Huachipan o Huachipán, dicen ellos Huajuapa. Huajuapa, que pues más o menos se desprende de lo mismo en el término de guajes, ¿no? Él así lo titula, y así siempre se reconoció a Huajuapan. Otros le llaman Huachuapan, Huachuapa simplemente. Entonces hay como tres vocablos. Uno que se conoce como Huajuapan, pero con X y con G. Después Huachuapa con H, y ya pareciendo a Huajuapan, pero sin la A y sin la J, sino que Huajua con X. Entonces, como que se entiende que se dice Huachuapa, y después se dijo Huachuapan, ya utilizando la H, pero originalmente era Huajuapa con G y con X. ¿Y sabe por qué se le añadió la palabra heroica al nombre de Huajuapan? Bueno, inicialmente por su historiosidad, la historia propia de Huajuapan, desde que en el año de 1601, de acuerdo a un dato que tenía el presbítero Josafat Herrera Sánchez, que fue cronista de la ciudad de Huajuapan, y también con Genaro Legaria Corro, un investigador también que ya falleció. Ellos tienen un dato interesante desde 1601, que empezó la congregación, o que se dio la congregación en Huajuapan de León. Sucedieron varios acontecimientos importantes, tanto en la época de la colonia como después el rompimiento del sitio de Huajuapan, y otros hechos y figuras importantes que son héroes que nacieron en Huajuapan. Pero probablemente lo más importante vendría siendo lo heroico de la forma en que se rompe el sitio de Huajuapan, y queda a través del tiempo esa parte interesante. Pero ese dato se lo damos escrito para que ustedes piensen. ¿Y sabe cuál es la celebración más importante de Huajuapan y por qué se realiza? El 23 de julio lo consideramos muy importante, primero porque es el rompimiento del sitio de Huajuapan, y segundo desde el punto de vista religioso porque termina el novenario, ¿no? Y se conjuntan como dos cosas ahí, que es la parte religiosa y la parte histórica. Desde el punto de vista oficial, la parte histórica es la que nosotros como que estamos un poquito más cercanos a ella, porque la parte religiosa pues es voluntaria, ¿no? Y ahí cada quien tiene una decisión. Pero para cualquier ser social, para un habitante de Huajuapan, pues el 23 de julio, sin importar la parte del credo religioso, es históricamente el rompimiento del sitio de Huajuapan. Por lo tanto, ese es un acto interesante dentro de la historia de Huajuapan. Muy bien. ¿Y qué patrimonios culturales son los más importantes de Huajuapan y qué tanto conoce sobre ellos? Bueno, pudiéramos clasificar en dos grupos. Uno, el patrimonio cultural tangible, el que se puede tocar, el que se puede ver físicamente, y el intangible, el que son conocimientos que también son válidos y que
pues necesitamos también mantenerlos vivos porque forman parte de nuestra propia identidad cultural. Uno de esos conocimientos intangibles son las personas aún hablantes de la lengua mixteca que viven en Guajuapan, aunque hay que recordar que hay hablantes del náhuatl, del triqui, del mazateco, sabemos que estaba una persona, 2 personas, y entonces esas son conocimientos intangibles, pero también el conocimiento que tienen algunos artesanos, ¿no? El que confecciona bolsas, el que teje, el que elabora guaraches, los curtidores de piel, que ya quedan muy poquitos en Guajuapan, sabemos de 2 personas simplemente. Son conocimientos intangibles, pero que forman parte de ese conjunto de elementos que identifican a un pueblo y que se conocen con el nombre de patrimonio cultural. Y la parte tangible, la parte física que se ve, pues son nuestra propia catedral, el museo, la Casa de la Cultura, el edificio que tiene que ver con la vida de Antonio de León, los monumentos históricos, Antonio de León, Valerio Trujano, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas. Son monumentos intangibles, pero también tienen un valor histórico y cultural, así como también artístico, ¿no? Pero tenemos nuestras zonas arqueológicas, los vestigios arqueológicos que están de pie, están vivos, pues esos vestigios, esas construcciones arqueológicas en Cerro de las Minas, en el Yucunitzá, en Santa Teresa, hay una tumba muy interesante ahí, en el Sombrerito, en el Ticoco, y ahorita últimamente se nos ha informado por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia que en la colonia del Maestro también está custodiada, está cuidada una reserva arqueológica, ¿no? Entonces tenemos mucho en Guajuapan, mucho, pero hay que conocerlo, ¿no? Aparte de los atractivos naturales, y este sería otro tema, pero bueno, culturalmente hablando es lo que puedo informarles. Bien. ¿Y cuáles son los sitios turísticos de Guajuapan que conoce y sabe cuáles son los más visitados? Bueno, ahorita después del sismo el museo dejó de abrir sus puertas al público, sí abre sus puertas, pero nada más en el patio central. Una sala de exposiciones temporales está habilitada. Ese museo pues concentraba una gran cantidad de visitantes, ¿no? Ahorita después del sismo, les digo, está cerrado en su totalidad de salas, con excepción de una de exposiciones temporales, pero esperamos que próximamente ya esté abierto. Catedral también recibe muchos turistas, el mismo Parque Independencia recibe a muchos turistas, a la Casa de la Cultura vienen y quieren conocer cómo está la Casa de la Cultura. Los edificios que mantienen una construcción vernácula es muy interesante. Hay casas todavía de teja manil, de teja, de adobe, de morillos, de piso antiguo, a través de losetas, a través de ladrillos, ¿no? Pero también tenemos nosotros en Guajuapan, que es digno de admirar, los monumentos que son artísticos y que son a la vez populares, como el famoso Chacuaco, ¿no? Nuestros monumentos a nuestros héroes. El hemiciclo a Juárez ya empieza a tener una importancia en cuanto a la identidad, a que el pueblo lo conozca. Hemos hecho algunos eventos artísticos ahí y es bien aceptado por el público. Y bueno, ya para terminar, ¿usted sabe en qué se basa la economía de Guajuapan? La forma del movimiento económico de Guajuapan es pues, de los salarios de muchos trabajadores, maestros, empleados federales, empleados estatales, empleados municipales, pero también llega mucho dinero que viene de los Estados Unidos, de la gente que trabaja ahí, que manda a sus familiares. También un movimiento de dinero importante se da con el comercio, ¿no? En el comercio en sus diferentes formas, porque hay comercio fijo, comercio pues, móvil, también las empresas que ya tienen sus espacios aquí para venta, para vender. Vamos a ver que pues, anteriormente no había ninguna agencia automotriz, ahora ya hay, contribuyen al movimiento económico de Guajuapan. Entonces eso fue todo y muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Pues la verdad es que sí me ha interesado, sobre todo porque
experiencia en la Casa de la Cultura como director también me obligaba a estar como al día, pero además en la promoción y difusión de la historia, de la cultura y del arte de la ciudad. Así consideración históricamente, ¿quién es la figura principal de Huajuapan? Mira, hay varias figuras y dependiendo como de la perspectiva en la que nosotros queramos verlo, porque del ámbito, digamos, histórico, pues tenemos a un Antonio de León, que es un personaje muy ilustre de la independencia en México, insurgente, que libra una batalla pues importantísima contra Estados Unidos, ¿no? El famoso Marino del Rey. Tenemos a un Valerio Trujano, que es un insurgente que libera a Huajuapan del sitio más largo de la historia de independencia. Tenemos, en el caso, digamos, de la cultura, pues a José López Alavés, que crea una obra musical magistral, que es la canción mixteca, que tiene carácter internacional. Tenemos a un maestro Antonio Martínez Cor, que es una compilación musical de jarabe mixteco. Tenemos a una Elisita Rascal, poetisa también importante en el siglo XX en Huajuapan. Entonces yo creo que ellos serían como los más representativos, ¿no? ¿Y en la gastronomía de Huajuapan qué lo caracteriza? Mira, nosotros tenemos una gastronomía muy interesante porque esa influencia entre esta ubicación geográfica que tenemos, de ser o tener colindancia con Puebla y con Guerrero, ha hecho que nuestra gastronomía se enriquezca, pero también que tenga su propia forma de elaboración, sus propios toques regionales. Yo creo que uno de los moles, o más bien una de las comidas más importantes, pues es el chile ajo, ¿no? Que tiene una influencia de costa, como de Guerrero, ¿no? Como también de Puebla, por supuesto. El chile costeño, ¿de dónde viene? Pues obviamente está en la costa, ¿no? El chilate, ¿no? El pipián verde, el pipián rojo, el pozole con mole, con hierba santa, que es como muy característico de Huajuapan, ¿no? Tenemos los chiles rellenos, que son, digamos, como unos chiles adecuados a nuestro contexto, porque finalmente yo creo que viene la influencia de Puebla con los famosos chiles en nogada, pero nosotros los hacemos distintos, ¿no? El mole de gallina, que es el mole dulce, que también tiene una influencia poblana, ¿no? Pues básicamente yo creo que sería eso: el chile ajo, el chilate, el pipián, el pozole, también el mole de caderas, ¿no? Que ha resurgido a través de los festivales, pero siempre existió la matanza, siempre existió el mole de caderas, solamente que en los últimos años, a través de esa promoción y difusión, se ha hecho como muy famoso, pero siempre existió el mole chino, ¿no? Que es el mole de caderas. ¿Y el significado del nombre de Huajuapan? Bueno, mira, hay varios historiadores que han hablado de los países, ¿no? Yo creo que más bien, el consenso es que significa Huacas junto al río, ¿no? Desde una raíz náhuatl y también mixteca. Es un lugar que surgió como ciudad a partir de una instrucción del virreinato, ¿no? Vienen peninsulares a formar este espacio y a partir de ahí, digamos, empieza a hacer cierto mestizaje, porque si nosotros nos remontamos a la parte prehispánica, pues bueno, vamos a tener asentamientos de la cultura mixteca muy importantes y muy interesantes. En el Cerro de las Minas, en Santa Teresa, que aún no está del todo explorado, pero ahí también podemos encontrar zona arqueológica. Incluso se dice que el Sombrerito y el Cerro de la Soledad también tienen cerros, zonas arqueológicas obviamente no han sido exploradas, pero tenemos una cultura milenaria, que es la cultura mixteca, y una vez que se fusiona con este legado español, pues bueno, tenemos una ciudad mestiza, ¿no? ¿Y por qué se le agregó la palabra heroica? Es heroica porque en la época de la independencia, en 1812, vamos a tener una participación importante de la ciudad, sobre todo porque con el sitio que se hizo es considerado el sitio más largo de la historia de la independencia. 111 días en la que el pueblo logró resistir que los realistas estuvieran aquí y que los insurgentes, a través de ciertas estrategias, hubieran podido romperlo
al mando del coronel Valerio Trujano y también del apoyo de José María Morelos y Pavón y por supuesto del famoso indio de New York, José Remigio Sarabia. ¿Y cuál sería la festividad más importante? Hay muchas festividades importantes en Uruapan, muchas. Quizá le damos más relevancia a una, que es la de la feria, pero yo creo que las más importantes, una siempre fue la de San Juan Bautista, que es el santo patrón de Uruapan, es el 24 de junio. Con él iniciaron todos estos festejos de las famosas calendas. Ese es como un paréntesis que quisiera hacer y como que quisiera compartir. Las calendas en Uruapan no habían existido, solamente cuando se festeja San Juan Bautista es que salía el santo y con él salían los faroles, se prendían los globos de Cantoya, y entonces las calendas tienen una relación íntima con las cuestiones religiosas. Y entonces ahora para nosotros a todo le llamamos calenda. Entonces cualquier cosa que no tiene que ver con cuestiones religiosas y el santo patrón son desfiles. Entonces se fue como distorsionando. Una fiesta importante es la de San Juan Bautista, que además es considerado el patrón de Uruapan. Otra, la de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, y todo lo que conlleva en el barrio de Guadalupe siempre ha sido muy emotivo en Uruapan, ¿no? Otra puede ser la del barrio de San José, con los matachines, el imaginario, las fiestas y los paseos. Es una fiesta muy importante en la ciudad, ¿no? Y por supuesto pues la expoferia, que tiene que ver con esta cuestión histórico-religiosa del rompimiento del sitio más largo de la historia, con la parte histórica y con la fe que en su momento pues el coronel Valerio Trujano le bautizó al Señor de los Corazones, y al término del novenario pues bueno, se rompe el sitio, ¿no? Entonces yo creo que ubicaría esas cuatro: la de San Juan Bautista, la de Guadalupe, la de San José y la de 3 de julio. Patrimonios culturales. Bueno, ustedes saben que tenemos patrimonios culturales materiales, ¿no? Y otros que son obviamente inmateriales. De los materiales, pues tenemos muchísimos, ¿no? Tenemos la Casa de la Pólvora, por ejemplo, que está ubicada cerca del Cerro de las Minas y que sirvió como un bastión del ejército realista para guardar todas las municiones en tiempos de la independencia. Hoy en día, pues es un monumento histórico que valdría la pena como reconocerlo y aparte recorrerlo y conocer su historia. Tenemos el famoso Chacuaco, que todavía está ahí todo despintado. Es un símbolo de que en alguna ocasión hubo haciendas, hubo esta parte, digamos, de los ingenios, ¿no? Que lograron tener producción en la ciudad y darle trabajo a la gente y digamos de un poco próspero, ¿no? Tenemos una escultura de indio de New York, ¿no? Tenemos un museo regional con una decoración y con una arquitectura vernácula propia de la República Mixteca. Tenemos por supuesto nuestro Cerro de las Minas, tenemos el Museo de las Campanas. Entonces estos símbolos culturales que nos dan identidad son materiales. Ahora inmateriales que no los podemos tocar, pues tenemos la canción mixteca, tenemos el carro mixteco, tenemos todas las tradiciones referentes a los matachines, por ejemplo, a nuestras propias celebraciones de Día de Muertos, ¿no? Entonces hay suficientes íconos que nos dan identidad y que son parte de este legado cultural, digamos, que nos dejaron nuestros antepasados y que nosotros hemos seguido promoviendo, reconociendo y difundiendo, ¿no? ¿Cuáles son los sitios turísticos de Uruapan que Pues hay muchos, yo creo que igual de los que había mencionado, el Paso de las Campanas, que está un poco descuidado, pero es un lugar de esparcimiento, de recreación familiar. Quizá podemos irnos a la presa de Chapulta, ¿no? Es un espacio que es visitado en tiempos vacacionales, o te puedes ir al Boquerón, aquí por Tonalá, o te puedes ir al Cerro de Chipolitzá, a hacer las caminatas muy temprano por la noche, o te puedes ir al mismo museo regional, o puedes estar en el corazón de la ciudad. Yo he ido a muchos lugares, digamos, en donde la gente no se ha apropiado tanto, por ejemplo, de su parque. Y algo que tiene Uruapan muy característico es que la gente se apropió de su parque. Y entonces, a cualquier hora del día tú pasas por el parque y hay gente sentada, hay gente que está platicando, hay gente que está tomándose un helado. Entonces, es un atractivo turístico también, ¿no? Yo creo que serían como los más importantes. ¿En qué se basa la economía de Uruapan?
Básicamente es el comercio, siempre ha sido el comercio. De hecho, cuando se funda, digamos, la ciudad de Huajuapan, bueno, más bien le dan la categoría de villa, antes obviamente de ser ciudad, pero este espacio que conocemos hoy como Huajuapan era ¿cómo puedo decirlo? Sí, era un valle en donde había muchos asaltos, y había muchas cargas y descargas de mercancía, ¿no? Porque Huajuapan siempre ha sido un lugar de tránsito, ha sido un lugar que por su área geográfica ha logrado que converja mucha gente de muchos lados. Entonces, al haber cierto riesgo en esta zona, la corona española, a través del virreinato, pues bueno, asigna a algunos peninsulares a que vinieran a poblar el lugar. Entonces, gente de Acatlima bajó a poblar lo que conocemos como Huajuapan. Pero entonces, desde sus tiempos más remotos, ha sido el comercio, ha sido el tráfico, digamos, de mercancía y de todo lo que tiene que ver con el paso de productos que van para la costa, que van para Guerrero, que van para Puebla, que van para la ciudad de Oaxaca, que van para la Ciudad de México. Entonces ha sido el comercio el que ha mantenido. No, pues muchas gracias. Muy buenas tardes, querida profesora. Nos da un gusto que haya aceptado nuestra entrevista. Para empezar, ¿qué tanto conoces sobre la historia de Huajuapan? Híjole, más o menos. Sí, no te puedo decir que conozco mucho porque pues hay muchas cosas que de repente nuestros antepasados sabían y que uno no las platica. Entonces, a partir de ahí, poco. Podríamos decir que, bueno, ni tampoco ni tan mucho, más o menos. A su consideración, históricamente, ¿quién es la figura principal de Huajuapan? ¿De qué época? Porque si hablamos de la época actual, pues la verdad desconozco. No te puedo decir aquí quién podría ser una figura representativa. Y de la época antigua, de nuestros antepasados, yo te puedo mencionar, por ejemplo, a un Valerio Trujano, una Micaela Galindo, porque uno en especial no, cada uno tiene su propio actuar y eso se hace importante para Huajuapan. Está el Indio de Nuyó, Micaela Galindo, Valerio Trujano, el señor José López Alavés, por ejemplo, por la canción mixteca. Hay mucha gente, pintores que yo desconozco de sus nombres, pero que sabemos que existen. Hay mucho arte en Huajuapan también. ¿Qué caracteriza la gastronomía de Huajuapan? Ahí su sabor, el uso del picante y el que sabe utilizar todo lo que la naturaleza misma le da. Hay muchos guisos que en otros lugares ni por equivocación nos conocen y que nosotros a partir de ir observando qué es lo que puede gustarle al paladar del huajuapeño, pues se utiliza, ¿no? ¿Cuáles son los platillos principales de Huajuapan? El pozole, el chileajo, los tamales, el mole dulce, la barbacoa, la barbacoa. Otros platillos importantes pueden ser, por ejemplo, los que conocemos como de hierbitas, los alaches, los quelites, que no en otros lados lo hacen y que es muy típico comerlos en Huajuapan. Los guajes, una salsa de guajes con sus tortillas calientes. Échale mi alma. ¿Qué significado conoce del nombre de Huajuapan? 2. El de Ñudé, el mixteco, que es el de Tierra de Valientes, y el de Huaxín, Guaje, y ¿cómo se llama? El que significa de Guajes junto al río. Ajá. Son 2. ¿Sabe por qué se le añadió a la palabra heroica al nombre de Huajuapan? Por la participación que tuvo en la Guerra de Independencia. Recuerden que es el sitio más largo, el que se vivió. A pesar de ser una población tan pequeñita, era un paso obligado y muy importante para todos en cuestión comercial, en cuestión de conquista, de todo, porque nos agarra, es como un punto central para diferentes caminos. Entonces, pues por eso precisamente se dio el sitio más largo y por eso fue que le pusieron a Huajuapan como heroica, aparte de que tiene sus héroes locales. ¿Sabe cuál es la celebración más importante de Huajuapan y por qué se realiza? Claro, la del 23 de julio. 23 de julio como fiesta profana. 24 de julio como fiesta religiosa asociada a lo que es el sitio de Huajuapan. ¿Qué patrimonios culturales son los más importantes de Huajuapan y qué tanto conoce sobre ellos? Híjoles, pues el Cerro de las Minas, y que sabemos que es el lugar en donde fueron los primeros asentamientos de los pueblos mixtecos.
pues por ejemplo su catedral, que ya viene siendo una parte representativa de la época colonial. Luego, ¿qué otra cosa? Sus monumentos, su baile, su música, son muchas, y que expresan precisamente lo que es el sentir de los guajuapeños en sus diferentes etapas. ¿Cuáles son los sitios turísticos de Guajuapan que conoce y sabe cuáles son los más visitados? Como ciudad, pues el Cerro de las Minas, su parque, su catedral. Como municipio, el Boquerón en Tonalá, la presa de Yosocuta en Yosocuta. Y ya luego te vas por otras comunidades aquí para Chazumba, en donde tienen, por ejemplo, en un lugar, ¿cómo se llama? San José, se me olvida el nombre ahorita, un museo nuevo de los más recientes, podríamos decir, de todo lo que encontraron ahí los lugareños y que es parte de la representación de la cultura mixteca. No me acuerdo ahorita del nombre exacto, no sé qué es San José, pero no me acuerdo San José qué. ¿Saben qué se basa la economía de Guajuapan? El comercio. Desde siempre ha sido el comercio, por eso a Guajuapan se le conoce como el puerto comercial de la Mixteca. Todos los pueblos a su alrededor, y aún no de Guajuapan, de Puebla, Petlalcingo y mismo Acatlán, vienen a hacer sus plazas aquí. Recordemos que tenemos dos plazas, la del miércoles, que es la de miércoles la de la ropa, y el sábado, que es la de los alimentos. Así es, niñas. Estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan solo y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Davishika yo inoñonon tikakui, kwayozo dujiki kavanda nashinitoni, tañai doi tatamakuakui tandano tachi, kakuai kukui sashinitoni, oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor, y al verme tan solo y triste cual hoja al viento, quisiera